Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano, lo tocó, diciéndole: si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ahora ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Jesús había terminado de pronunciar el largo discurso de la montaña o el sermón de la montaña, y San Mateo nos había dicho que toda la gente quedó maravillada porque Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Y enseguida se nos dice que cuando acabó todas esas cosas, Jesús bajó del monte y una muchedumbre se fue siguiéndolo. De pronto se le acercó un leproso. ¿Y qué es un leproso? En primer lugar, un leproso es un enfermo de la piel, pero en el ambiente de Israel, y especialmente en la época de Jesús, es un hombre que ha recibido el peor de los castigos divinos como consecuencia de sus pecados. Tenemos dos ejemplos. Cuando María, la hermana de Moisés, lo criticó, Dios lo castigó con la lepra. Lo mismo sucedió con uno de los reyes de Israel. Por haber abusado de su poder, Dios lo hizo leproso. La lepra era una afección de la piel, pero había diferentes tipos de lepra. El más serio era una enfermedad que no tenía curación, que iba progresando y poco a poco iba carcomiendo los miembros del cuerpo, mientras que iba cubriendo el cuerpo con llagas que se extendían hasta la plena putrefacción del cuerpo. Esto no era todo. Era un problema de salud personal, pero que también podía contagiar a los demás. En primer lugar, en su propia casa. En segundo lugar, en la misma sociedad en que vivía. Y entre esa sociedad estaba también el ambiente religioso. Como consecuencia, había muchas reglas. Primero, tenemos que pensar que había incluso 2 capítulos del Levítico donde se describían las diferentes formas de lepra y luego las reglas de cómo debía comportarse el que padecía lepra y cómo debía resolverse en caso de que quedara sano. Lo cierto es que una persona que llegaba a quedar afectada de esta enfermedad era aislada de su familia, de la sociedad y del mismo culto. Y entonces había muchas reglas. Uno que estuviera enfermo no podía acercarse a los demás, debía andar caminando como si fuera un muerto ambulante y anunciando su presencia para que la gente no fuera a contagiarse. El único que podía conceder la salud de esto era Dios, o algún enviado de parte de Dios, como sucedió con Naamán, al que haciéndolo bañarse en el río Jordán, el profeta Eliseo le dio la salud. Este hombre, al darse cuenta de la presencia de Jesús, se le acercó
prohibido por la ley acercarse a los demás, debía mantenerse a una cierta distancia y si quería comunicarse debía gritar, pero no acercarse. Se postró ante Jesús. Postrarse era una cosa que en la antigüedad se hacía ante los dioses o ante las personas de un cierto nivel, por ejemplo, los reyes. Y esto en el Evangelio de Mateo sucede que lo hacen todos aquellos que vienen ante Jesús a pedir ayuda. ¿Qué sucede con este hombre que se pone de rodillas ante Jesús? Abre sus labios y expresa una petición humilde, arrodillado ante Jesús. Señor, si quieres puedes limpiarme, no curarme. La lepra hacía impuros y por tanto se requería purificar, limpiar. Y Jesús le dijo, sí quiero. Equivale a decir, es mi voluntad que así sea. Queda limpio. Y con estas dos expresiones, aquel hombre inmediatamente quedó limpio de la lepra. Recuperó la salud. Jesús le dijo, esto no se lo vayas a contar a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote. El sacerdote era el que diagnosticaba cuando se tenía la enfermedad y los aislaba. Pero también correspondía al sacerdote describir, reconocer, auscultar y definir si una persona estaba sanada. Y entonces, ¿qué tenía que hacer este hombre? Hacerse presente ante el sacerdote para que comprobara que en realidad ya estaba plenamente curado. Mientras tanto, si no había esta declaración, este hombre no era considerado legalmente puro. Tenía que hacerse presente para el examen médico, muy probablemente en Jerusalén, o donde hubiera un sacerdote, que había en varios lugares. Después de esto, debía celebrar un ritual de purificación, y además hacer la ofrenda prescrita, un sacrificio. Si este personaje era pobre, porque había también leprosos que se enfermaban siendo de familia rica, debía ofrecer un cordero si era rico, o si era pobre, un par de tórtolas o 2 pichones. Así lo marca Levítico 14. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque quiere demostrar lo que ya ha dicho antes. Yo no he venido a abolir la ley. Yo he venido a enseñar a que tenga el perfecto cumplimiento. Y así este hombre es enviado por Jesús, a quien corresponde, cumpliendo la ley, para que diagnostique, verifique y lo declare que está perfectamente sano, y entonces se pueda presentar ya en la sociedad y en parte de la sociedad, en el ambiente religioso de Israel, participando ya de la liturgia. En esta forma Jesús concede a este hombre prácticamente recuperar su vida, porque normalmente la lepra no se sanaba, terminaban muriendo, y este hombre le permitió a Jesús volver a empezar a iniciar una nueva vida. Con esta purificación, Jesús le reintegra a la sociedad, le capacita para volver a participar en el culto, le devuelve la salud. Pero si tenemos en cuenta lo que dice el pasaje anterior a lo que hemos leído, que Jesús hablaba con autoridad, esto demuestra que Jesús tiene autoridad no solo sobre los espíritus impuros, como se verá más adelante, también sobre las enfermedades, y entre ellas las enfermedades que hacen impuros. Por eso,
Tenemos ahora una demostración de la autoridad de Jesús para purificar a alguien de una enfermedad, la más terrible, y para liberarlo de la muerte. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.